Así que ya hago la reseña y se lo puedo devolver a mi amiga, que si no lo hago me va a matar porque es uno de sus libros favoritos. Muy buenas, gente magnífica y estupenda, bienvenidos a otro vídeo a mi canal. Hoy ya traigo reseñas, ya empiezo en este mes de abril con las reseñas y hoy traigo un libro muy triste. La verdad es que no es un libro adecuado para el comienzo de la primavera y este mes que ya viene lleno de sol y de energía y de alegría y de primavera y de demás cosas. Pero es el último que me he leído y como tengo que devolverlo, y aunque sea un libro muy triste, me ha gustado mucho, pues tengo que hacer la reseña. Ya os hablé de este libro en el book haul de este mes, en el que comencé la semana pasada, y ya como me lo he terminado, porque si recordáis o si visteis el vídeo me quedaba bastante poquito, me ha dado tiempo a terminarlo, así que ya hago la reseña y se lo puedo devolver a mi amiga, que si no lo hago me va a matar, porque es uno de sus libros favoritos. El libro en cuestión es la canción de cuna de Auschwitz, de Mario Escobar, de la editorial HarperCollins. Y bueno, como podéis ver, el propio nombre lo indica y la portada es bastante melancólica y gris, con eso lo puede decir todo. Bueno, pues os podéis hacer una idea de que el libro, pues muy alegre no va a ser. Pero la verdad es que está muy bien. Me ha gustado mucho y como me gustan mucho los libros referentes a este tema de Hitler y de todo el holocausto nazi y demás, pues me ha parecido muy interesante y diferente. Cuenta la historia de Helen, que es una alemana aria, que está casada con un gitano y tiene 5 hijos. Como su marido es gitano y los 5 hijos tienen mezcla de sangre, no son puros, van a por ellos, lo de las chaquetas grises, y se los llevan al campo de concentración de Auschwitz II, que es el que estaba en Polonia. Como ella no quiere dejar a sus hijos ni a su marido, pues decide irse con ellos, aunque realmente no tendría que estar allí. Y entonces, a partir de aquí, pues nos va a contar la historia de cómo Helen, que es la protagonista, sobrevive en el campo de concentración, rodeada de otras etnias y otras culturas que Hitler decía que eran innecesarias, y cómo intentan sobrevivir a todo el horror que van a sufrir en el campo de concentración. No es un tema que sea nuevo, sí es verdad que hay muchísimos libros que hacen referencia al holocausto nazi, a campos de concentración de Auschwitz, el de Auschwitz I, que es el que estaba en Alemania, etcétera, etcétera. Pero sí es verdad que hay una cosa que me ha llamado la atención, y es que en este libro no se centra en los judíos, que es lo normal en lo que hablan otros libros sobre el nazismo, sino que habla de la etnia gitana y de cómo sufrieron también la represión de Hitler. Y lo cuentan a través de una alemana aria, que eso ha sido lo que más me ha gustado y lo que más me ha llamado la atención, porque como ya he dicho, nunca me había leído un libro en el que los judíos no fueran los protagonistas. Así que si queréis saber cómo le fueron a otro tipo de personas que Hitler consideraba innecesarias y que sufrieron también toda esa represión, pues os recomiendo mucho que leáis una canción de cuna de Auschwitz. Me ha gustado mucho, a pesar de que es una historia triste, tengo que decirlo. No va a haber, aunque vaya ramalazos de felicidad, no es una historia alegre, sino que tiene un trasfondo muy triste. Pero sí es verdad que me ha gustado mucho el personaje de Helen, que es la protagonista, porque es una mujer fuerte y todo lo va a hacer por sus hijos y porque ellos sobrevivan y se mantengan a salvo dentro del campo de concentración. Y gracias a que ella es una alemana aria, eso le va a ayudar un poco a que en el campo de concentración no tengan no se les haga tan duro, porque al ser pura va a tener ciertos privilegios que otros que están por allí pues no va a tener. Entonces eso la va a ayudar a seguir un poco adelante en el campo de concentración. Y poco más, me ha gustado mucho el hecho de que tenga muchos datos históricos. Además está basado en un hecho real, es decir, Helen, la protagonista, existió de verdad, aunque no haya datos es decir, no es un diario de ella, aunque esté escrito en primera persona, pero sí es verdad que hay datos y los personajes que aparecen, la gran mayoría, son personajes que existieron de verdad y estuvieron en ese campo de concentración haciendo todo lo que cuentan en esta historia. Y Helen existió y tenía sus hijos, que fueron los que le dieron la esperanza y la fuerza necesaria para que siguiese adelante y fuese capaz de sobrevivir en Auschwitz II. Y bueno, poquito más. Si os gustan las historias relacionadas con el holocausto nazi y queréis conocer un poco más
fuera de los judíos y de otras etnias que sufrieron esa represión y queréis saber un poquito más de la etnia gitana, pues os recomiendo mucho Canción de cuna de Auschwitz, de Mario Escobar. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Sé que no es un libro muy alegre, pero os lo recomiendo muchísimo porque también se aprenden muchas cosas. Ya he dicho, a mí me encanta leer libros de este tipo, por lo menos para conocer algo más de la historia. Y en este caso, pues como ya he dicho, habla de la etnia gitana, que es una que no se habla tanto en libros relacionados con el nazismo. Así que os lo recomiendo mucho para que sepáis más de ellos. Abajo en la cajita de la descripción os dejo todas mis redes sociales, información del autor, del libro, como ya sabéis, y nada más, que espero que os haya gustado. Si es así, compartidlo, dadle a like, suscribiros al canal, dejad vuestros comentarios, etcétera, etcétera, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!